Hay cambios migratorios recientes en el país. Ahora el proceso para obtener ciudadanía o asilo político o residencia o solicitud de cualquier permiso tendrá como nuevo requisito que el solicitante permita a los agentes de inmigración revisar sus redes sociales. Además, están cambiando los formularios de solicitudes y en el sur de la Florida aumentan los reportes de personas detenidas y hasta deportadas por tener 2 años residiendo legalmente en la Florida sin haber iniciado trámites de asilo político o de solicitud de residencia. Los detalles y el análisis con quién sino con nuestra abogada experta en inmigración, Laura Jiménez. Bienvenida. Hola Camilo, buenas tardes, muchas gracias. Laura, y veo que tienes una oficina hermosa ahí. ¿Cambiaste de oficina entonces? Estamos ahora en la 5455 Southwest y la 8 Calle. Te moviste a la 8 y a la 54. Esto es del Southwest. Así es. Wow, buena zona. Qué bien, qué bueno. Laura, entrando en materia, cuéntame, ¿cómo es la situación esta de que ahora hay que dejar a los agentes de inmigración revisarte las redes sociales? ¿Cómo es? Pues sí, cada vez las medidas se incrementan más. Ahora las aplicaciones de ciudadanía, las aplicaciones de residencia, las aplicaciones de asilo, aplicaciones de remoción de condiciones de residentes condicionales, etcétera, van a tener una sección donde el aplicante va a tener que completar y someter la información de todos sus nombres de usuario en las redes sociales donde tengan cuentas activas. O sea, tengo que revelar cómo es que yo navego en las redes sociales, con qué nombre, en qué condiciones. Y ellos tienen derecho entonces a mirar las cuentas. Correctamente, así es. Las van a mirar con escrutinio y si hay alguna información que haga que la persona es inadmisible, vamos a recordar las sanciones impuestas a países como Cuba, a los oficiales que han apoyado el régimen, a los oficiales que han apoyado las misiones médicas en el extranjero, países como Nicaragua también, Venezuela, que han recibido sanciones por ser regímenes dictatoriales. Pues si estas personas tienen vínculos directos con oficiales que están involucrados en estas actividades, pues puede que encuentren que sean inelegibles para los beneficios que están aplicando. Vamos a hacernos los tontos. Y en los casos de las personas que no son políticos, ¿qué puede ser malo de que les registren la red social? A una persona que ni trabajó para el gobierno, que ni fue a misión médica, que ni ayudó a nadie, que ni denunció a nadie. ¿Cuál es el riesgo que corre? Yo pienso que si una persona no tiene ninguna información derogatoria en su red social, entonces no tiene de qué preocuparse. Ahora, ¿qué van a buscar? Bueno, muchas veces van a buscar también personas que han sometido información falsa. Por ejemplo, hay casos en los que un asilo, la persona dice, bueno, yo salí de mi país en tal fecha, nunca antes había salido de mi país y resulta que la persona estaba viviendo en un tercer país. Y la cuenta de LinkedIn decía que estaba empleado en una empresa en ese tercer país. Ese es un ejemplo. Y otro es muy válido que ha sucedido y que han habido personas que han mentido en sus aplicaciones de asilo, que incluso han mentido diciendo que no tienen una residencia o que no han tenido una visa para un tercer país y que de esta forma fiscales que han hecho su labor y han hecho su trabajo exhaustivamente han encontrado estas informaciones fraudulentas. Y en el caso de las personas que dicen no me dejan entrar a mi país, los agarren en unas vacaciones en Facebook, también están cayendo en desgracia ahí mismo. Exactamente. O el que tiene esposa o esposo allá en la isla y viene aquí y dice que es soltero y se empieza a casar, y eso también puede ser. Bueno, correcto. Hay que andar con paso fino entonces. ¿Cómo es esto de que están cambiando los modelos? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no están respetando ni siquiera los tiempos reglamentarios para anunciar que van a cambiar un modelo y que están cambiando de ipso facto los modelos de migración. Así es. Ya, por ejemplo, hay una nueva versión de lo que es la aplicación de asilo, que ni siquiera tenemos todavía actualizada en los softwares de inmigración. Muchos todavía no han tenido el tiempo para llevar a cabo estas actualizaciones. No ha habido una publicación oficial sobre cuáles son los cambios de estas aplicaciones, simplemente las han publicado
sin un aviso previo, sin un periodo de gracia de 60 días. Hay cambios ya en la aplicación 485, hay cambios que se vienen en la aplicación de ciudadanía. Estos son cambios que se vienen fuera del cambio que estamos hablando de las redes sociales. Están cambiando, por ejemplo, la forma de preguntar, el género sexual de la persona. Están cambiando la palabra de cómo se dirigen al aplicante. Anteriormente era un alien o era un aplicante. Van a cambiar esas frases también y van a ser, en mi opinión, frases un poco derogatorias para los inmigrantes. Camilo, todavía no tenemos claro exactamente todos estos cambios finales, porque te digo, hemos ido aprendiendo de esto a golpe Sobre la de marcha. compartir información entre los grupos de abogados de inmigración que estamos constantemente retroalimentándonos de lo que está pasando, y muchas veces nos hemos dado cuenta cuando llenamos la aplicación y vamos a UCIS y confirmamos que hay un cambio que no estaba previsto y no estaba anunciado. Los trámites migratorios ya tenían atraso, se estaban demorando bastante. Sin embargo, ahora nos dicen que hay muchos jueces de inmigración que han pedido la renuncia. ¿Es cierto esto? Bueno, es cierto, hay jueces de inmigración, lamentablemente de los mejores sobre todo, de los jueces más justos, de los que aplicaban la ley equitativamente y sin afectar su criterio personal, han renunciado. También vamos a recordar que hubo un momento en el que hubo una invitación en el ámbito de la Corte de Inmigración para fiscales y abogados de la práctica privada que se unieran como jueces y que se unieron, y sin embargo estos que llevaban menos de 2 años en la Corte de Inmigración, hace creo que poco menos de un mes también fueron despedidos. O en lugar de aumentar el personal, yo creo que lo que está sucediendo es que va a disminuir, o sea, ha disminuido ya, y va a haber, yo creo que mucho más atraso, porque cómo van entonces a reemplazar sobre todo estos jueces que ya tenían una gran experiencia, que no necesitaban un entrenamiento. Mira, otro aspecto que nos choca es personas que nos están llamando que dicen que estaban en orden, tenían su parol humanitario vigente, llevaban 1 año y pico, casi 2 años, otros que tenían la visa de reunificación familiar, otros que estaban esperando a que se estabilizaran las cosas para realizar sus trámites. Los han detenido por X, por Y, han estado en un momento en que detienen tránsito o que cualquier situación específica en que llega la policía y les dicen, ustedes, más de casi 2 años aquí y no han iniciado otro trámite para legalizarse, están detenidos, y dicen que algunos, inclusive, por esa sola razón, los han deportado. ¿Esto puede ser cierto? Sí, vamos a recordar que una de las prioridades de deportación expedita son las personas que lleven menos de 2 años en el país y que no logren demostrar que tienen un beneficio migratorio pendiente. Vamos a poner un ejemplo, el caso de las personas que entraron con parol humanitario. Muchos venezolanos que entraron con un parol humanitario lograron calificar para el TPS del julio 31 del 2023 y nunca sometieron un asilo. Ese TPS vence en abril. Si esa persona antes de abril no tiene sometido un asilo, va a estar sujeto a la deportación. Pero el caso más grave es, por ejemplo, los cubanos o venezolanos, nicaragüenses que entraron con un parol humanitario, que se confiaron que por esos 2 años de vigencia del parol no tenían que presentar nada. En el caso de los cubanos, esperar 1 año para la residencia, y lamentablemente han sido sujetos a una detención, ya sea porque han ido en un automóvil que ha sido detenido por una violación de tránsito y han pedido todos los documentos a los pasajeros, y al esta persona no poder demostrar que tenía una aplicación pendiente, pues ha sido sujeto a una deportación expedita. Está el caso que salió en las noticias de una cubana que iba viajando en un camión con su esposo, detienen al camión y cuando piden los documentos, ella no tenía su año de presencia física todavía y obviamente no había presentado un asilo, y fue montada en este último avión que salió con los 120 deportados a Cuba. La deportaron. Vamos a recordar, Camilo, y que siempre lo digo, toda persona que entró por frontera y toda persona que entró con un parol humanitario fue autorizado a entrar a los Estados Unidos para presentar una solicitud de protección, no para presentar una residencia. Si usted entró con un parol humanitario o usted entró con una I-94 por CBP1, sea cubano, nicaragüense, lo que sea,
tiene que presentar su asilo. Muchísimas De lo gracias. contrario, están en gran riesgo. Tremendo riesgo. Muchas gracias por advertirlo, muchas gracias por insistir y felicidades por la nueva oficina. ¿Dónde me dijo que era? Gracias. 8 y la 5455 Southwest y la 8 calle. 8 y la 54. Felicidades. Laura Jiménez, Gracias. nuestra experta en Buenas tardes a todos. temas migratorios. Un placer.